Buenos días y bienvenidos al Mundo Global. Una síntesis de los principales acontecimientos internacionales de la semana. Para este programa en particular, usted podrá ver de cerca los tornados y los incendios que asolan una vasta región de los Estados Unidos. También, y ya que se levantó temprano, sépalo, dormir la siesta hace bien. Para comenzar este programa, en Medio Oriente, pese a la violencia imperante, cunde la esperanza de que llegue el plan de paz. Pese a que el clima de violencia es permanente, israelíes y palestinos han reportado progresos en el plan de paz, los que fueron comunicados durante el viaje de la consejera sobre seguridad nacional de los Estados Unidos, Condoleezza Rice. En Gaza, las facciones extremistas palestinas parecen haber llegado a un principio de acuerdo para un cese del fuego, mientras que los israelíes retirarían sus fuerzas del norte de la región, eliminando casi todos los puestos de seguridad en la zona. El gobierno israelí recibió fuertes críticas por parte de los gobiernos involucrados en las acciones de paz, incluidos los Estados Unidos, por sus operativos militares de asesinatos selectivos que dejaron el plan denominado Hoja de Ruta al borde de la extinción. Sin embargo, en este viernes, 4 palestinos resultaron muertos en un tiroteo en el distrito de Moraca, al sur de Gaza. Entre ellos, miembros de las brigadas Izzedin al-Qassam, ala militar del grupo Hamas, así como un militante de la Yihad Islámica y un civil. Donde la violencia no se detiene es en Irak, a pesar de las detenciones que están desmantelando el terrorismo internacional. La cadena, que cita fuentes diplomáticas de Teherán, aseguró que fue arrestado también uno de los hijos de Bin Laden y el principal portavoz de la red terrorista, Suleiman Abu Ghaid, acusado de colaborar en los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas en Nueva York. En tanto, la violencia continúa en Irak, donde un soldado estadounidense ha muerto y otros 9 resultaron heridos mientras patrullaban en la zona de Kufa, a 130 kilómetros de Bagdad. Desde el 1 de mayo, fecha final de los combates en Irak, cerca de 60 soldados han muerto en accidentes y enfrentamientos con grupos leales a Saddam Hussein. Las tropas británicas también han sido blanco de ataques. El pasado martes, 6 soldados murieron tiroteados por un grupo de civiles, indignados porque ingresaban en su casa con perros, lo que choca con su cultura religiosa. Y a pesar de la condena internacional, el gobierno cubano reafirmó sus condenas a opositores, entre los que están incluidos una gran cantidad de periodistas. A pesar de las peticiones internacionales de clemencia, el Tribunal Supremo de Cuba ratificó la mayoría de las altas penas de cárcel impuestas a 75 disidentes en abril. Varios países, grupos internacionales y personalidades como el Papa Juan Pablo II han pedido al gobierno de Cuba que libere a estos opositores, que fueron acusados de estar conspirando con Estados Unidos para acabar con la revolución castrista. Pero aparentemente estos llamados no han sido tenidos en cuenta por el gobierno del presidente Fidel Castro, que además ha lanzado recientemente claras advertencias a los disidentes que quedan en libertad para que pongan fin a sus contactos con diplomáticos. El propio Castro afirmó hace 2 semanas, en medio de la peor crisis vivida con la Unión Europea, que si los disidentes que quedan en libertad tratan de convertir a las embajadas europeas en centros de conspiración, se aplicarán con rigor las leyes cubanas. Para protestar contra los encarcelamientos, la Unión Europea aprobó una serie de sanciones diplomáticas que han enfurecido al gobierno de Cuba y colocado las relaciones de la isla con el grupo europeo en su nivel más bajo. Viento y fuego castigan amplias zonas de los Estados Unidos. Imágenes de la destrucción. Viento y fuego en Estados Unidos. Fuertes tormentas azotaron la región centro-occidental de Estados Unidos. Los tornados arrancaron techos de casas y de una iglesia en Minnesota y Dakota del Sur. También cayeron cables de electricidad.
no hubo muertos. En tanto, en Arizona, topadoras y aeronaves combatieron un enorme incendio forestal que consumió más de 250 viviendas y carbonizó 8.000 hectáreas de bosques. En otras regiones del país, como Nuevo México, otro incendio quemó 100 hectáreas de haciendas privadas. Además, en Alaska también ardieron varios bosques al sur de Fairbanks. Un alto el fuego puede traer, aunque sea un momentáneo, alivio para Liberia, de cuya capital, Monrovia, huyen desesperados fugitivos. El principal grupo rebelde liberiano que combate contra el presidente Charles Taylor, Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia, ha anunciado un alto el fuego inmediato para permitir que llegue la asistencia necesaria a las calles de Monrovia. Los combates entre los rebeldes y las fuerzas gubernamentales han dejado ya más de 300 muertos. Los insurrectos han conseguido tomar varios barrios de la ciudad y llegaron hasta el puerto. El síndrome de la neumonía atípica, que tuvo una imprevista y trágica aparición a principios del siglo, parece estar llegando a su ocaso. Pekín quedó libre del síndrome respiratorio agudo severo. Era la última zona del mundo sobre la cual pendía esta advertencia de la Organización Mundial de la Salud de no viajar debido a la epidemia de la enfermedad. Esta noticia llega 24 horas después que la Organización Mundial de la Salud hiciera lo mismo con la ciudad de Hong Kong. La capital de China, Pekín, fue la ciudad más golpeada por la epidemia. De las 800 personas que murieron alrededor del mundo, víctimas del síndrome, la mitad ocurrieron en China. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la última persona que contrajo la enfermedad fue puesta en cuarentena el 29 de mayo pasado y desde esa fecha no se ha reportado otro caso. Y científicos han descubierto un gen cuyos portadores están sumamente propensos a tener ataques cardíacos. El descubrimiento fue desarrollado con 253 pacientes que sufrieron un infarto y fue controlado por científicos de las universidades de Tor Vergata de Roma y la de Arkansas de Estados Unidos. Se trata de un gen que al mutar provoca la acumulación de colesterol en las paredes internas de las arterias y venas. Esto se debe a un receptor que controla el gen llamado LOX1, capaz de atraer y retener el colesterol de peores efectos, que es el oxidado. El hallazgo sirve para identificar en forma anticipada a los pacientes que tienen más probabilidades de tener esta enfermedad y aumentar los esfuerzos terapéuticos para reducirla. El estudio para identificar la mutación es muy simple y barato. A un costo de $30, el paciente puede saber si es el portador de la misma. Pero la mutación no implica el estar directamente predestinado al infarto, sino tener mayores probabilidades de sufrir un ataque cardíaco. Los especialistas también indicaron que no se pueden dejar de lado otros factores de riesgo, como el tabaco, la obesidad o la diabetes. Y nosotros, de corazón, nos vamos a un primer corte. Cuando regresemos, la baja de las tasas de interés en los Estados Unidos puede traer beneficios para las economías urgentes, como las nuestras. Para reactivar su economía, los norteamericanos han hecho bajar las tasas de interés, lo que podía traer flujo de capitales hacia nuestras economías. La Reserva Federal decidió recortar un 0,25% las tasas de interés para ubicarla en el 1%, el nivel más bajo en los últimos 45 años, a fin de estimular el consumo y la inversión, para alentar a la alicaída economía norteamericana a salir de la recesión. La decisión de llevar las tasas a su nivel más bajo desde 1958 fue tomada por el Comité de Política Monetaria de la Reserva, que preside Alan Greenspan, luego de 2 días de reuniones en Washington. Es la 13ª vez desde enero de 2001 que se toma una medida similar. Y una misión del Fondo Monetario Internacional llegó a la Argentina, donde se negociaron metas para un acuerdo a largo plazo.
La Argentina y el Fondo Monetario Internacional negociarán un acuerdo de 3 años de duración, en cuyo núcleo se contemplará una reforma jurídica e institucional, una nueva relación fiscal entre la nación y las provincias y una estrategia para recuperar la confianza de los inversores a través de la reestructuración del sistema bancario. Argentina is a member of the IMF. Argentina es un país miembro del Fondo Monetario Internacional y sobre estas bases nosotros mantenemos una relación de largo plazo con el país. Estamos pensando en un plazo de 10 años. Esto significa que sería un programa de mediano plazo. También significa que no estamos pensando en un programa de corto plazo ni en renovar el programa de transición. En un contexto de equidad social y libertad de mercado como precondiciones para el crecimiento, el gobierno deberá cumplir con las reformas estructurales pendientes. A todo esto, Köhler admitió que el Fondo Monetario Internacional subestimó la capacidad de la Argentina y que no escuchó lo necesario a las autoridades del país. Here I offer my mea culpa. Me echo yo la culpa, yo cargo sobre mis hombros la culpa, pero le prometo a usted que por eso he venido aquí. Vamos a escuchar mejor, vamos a diseñar un programa entre todos, pero un programa que sirva para Argentina, bien claro, entendido por ambas partes, pero que sea en definitiva un programa de los argentinos. Debimos haber escuchado mejor a los argentinos. Y luego de esto nos seguimos informando, pero esta vez a través de un compacto de noticias de nuestra América criolla. Tierras violentas. La ex reina de belleza de Colombia de 1957, Tori Hill, y su esposo, el empresario Helmut Bickenbach, fueron hallados asesinados a 60 kilómetros de Bogotá tras permanecer en poder de la FARC durante 7 meses. Ambos presentaban disparos de armas de fuego. Terror entre rejas. Fuentes de la División Antiterrorista de la Policía Peruana señalaron que actualmente hay 3 bolsones de violencia en el país, donde Sendero Luminoso mantiene cierta presencia. El principal problema, advierten, es que el grupo opera desde las cárceles con apoyo de familiares y abogados. Inédita protesta. Desde su sillón presidencial, Lula da Silva observó una marcha de empresarios que se desplazó por las avenidas de Brasilia para reclamar menos impuestos y una economía que estimule la producción. Y de aquí nos vamos a Chile, donde después de muchos años fue condenado un hecho repudiable en el que estaba involucrado un sacerdote. El sacerdote José Andrés Aguirre Ovalle, apodado Padre Tato, además de purgar 12 años en la cárcel, quedó inhabilitado de por vida para ejercer cargos u oficios públicos. Aunque los delitos del padre Aguirre habían sido denunciados hace más de 10 años, no se había podido conducir un proceso porque la Iglesia lo protegió enviándolo al extranjero. La jueza condenó al sacerdote por delitos de abuso sexual y estupro, pero no por el delito de violación, y por tanto apelaría en el fallo. La defensa del sacerdote consideró excesiva la pena y dijo que la recurrirá en primera instancia ante la Corte de Apelaciones. Y la desocupación, el principal de los males del siglo. Se provocan masivas manifestaciones ante la menor posibilidad de conseguir un trabajo. Más de 10.000 brasileños formaron una interminable fila de 5 kilómetros para poder entregar una solicitud y conseguir uno de los 1.500 puestos de barrendero que se ofrecía, y todo por un sueldo que no supera los $130 al mes. La tensión acumulada por las largas horas de espera provocó incidentes con la policía después que un grupo intentó colarse al interior del edificio. En la estampida resultaron heridas cerca de 12 personas. Y la Copa de las Confederaciones, actualmente en juego en Francia, tuvo un trágico episodio al morir uno de los jugadores de Camerún, un equipo clasificado para las finales. El mediocampista camerunés Marc-Vivien Foé, que militaba en el Manchester City de Inglaterra, falleció de un paro cardíaco luego de quedar inconsciente durante el partido que su selección le ganó a la de Colombia por 1-0 en una de las semifinales de la Copa de las Confederaciones que se disputa en Francia. A los 27 minutos del segundo tiempo, sin haber sufrido choque alguno y lejos de toda acción de juego, Foé
cayó desvanecido en medio del campo, por lo que fue sacado de la cancha en camilla por parte de los asistentes médicos del estadio, que lo trasladaron a la sección de primeros auxilios, donde trataron de reanimarlo por más de 45 minutos, siendo el esfuerzo en vano. Después de mucho tiempo, los científicos han llegado a una conclusión que cualquiera de nuestros criollos sabe de toda la vida. Dormir la siesta en invierno o en verano es una gran cosa. La siesta o una cabeceada que nos sustraiga de las actividades diurnas puede aportar tantos beneficios a la salud como una noche entera de sueño. La revelación la hicieron científicos de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, quienes aclararon que, sin embargo, las ventajas de echar una siesta están condicionados a una buena noche de sueño. Los especialistas explicaron que una noche de sueño profundo es vital para el buen funcionamiento del organismo, incluso cuando la siesta o un sueño rápido pueden potenciar la memoria y el aprendizaje. La aseveración es el resultado de un estudio que siguió el comportamiento de las funciones del cerebro de un grupo de voluntarios dispuestos a dormir la siesta en beneficio de la ciencia. Las conclusiones aparecen en la revista Nature Neuroscience de la Universidad de Harvard, donde se compara las capacidades de la memoria y el aprendizaje de dos grupos de personas. A un grupo se le permitió dormir unos 90 minutos cada día, mientras que al otro se le pidió no dormir durante el día. Los que disfrutaron de su siesta demostraron mejor capacidad para recordar y aprender que aquellos que no durmieron durante el día. Nos vamos al segundo y último corte. Al regresar llegó la superpíldora, capaz de combatir una gran cantidad de males a la vez. Culmina hoy en la ciudad colombiana de Río Grande la 14ª cumbre del Consejo Regional Andino. A pesar de la guerra interna que enfrenta a guerrilleros de izquierda, paramilitares de derecha y las fuerzas de seguridad, con frecuentes ataques con explosivos, Colombia recibió a los presidentes que componen el Consejo Presidencial Andino para efectuar su 14ª reunión. Cientos de policías y soldados, apoyados por helicópteros y vehículos blindados, desplegaron un fuerte dispositivo de seguridad para custodiar a los presidentes de Colombia, Ecuador, Venezuela y Brasil, que asiste como invitado. En la agenda que está siendo tratada sobresale la preocupación por revigorizar el comercio del bloque. Y en Londres descubrieron una píldora que puede reducir hasta en un 80% las dolencias coronarias. La información que despertó la polémica en el mundo de la medicina apareció en el último número de la revista British Medical Journal. Allí se asegura que una píldora que combina 6 medicamentos, entre los que figuran la aspirina, el ácido fólico, un anticolesterol y 3 antihipertensivos, podría evitar el 80% de los ataques al corazón y los accidentes cerebrovasculares. La superpíldora o multipíldora, que todavía no existe, es un trabajo realizado por científicos de Londres y Nueva Zelanda. En su estudio, los investigadores afirman que una tercera parte de los mayores de 55 años que la consumieran podrían vivir 11 años más sin problemas cardíacos ni derrames cerebrales. Y en Europa, el símbolo de París y del glamour francés puede ser admirado ahora a toda luz. Desde ahora, París, la ciudad luz, tendrá más brillo que nunca. Luego de más de un año de trabajos de reparación, la Torre Eiffel, el monumento más emblemático de la capital francesa, está totalmente iluminada. Se le colocaron unos 20.000 focos de luz y su inmensa estructura, de más de 300 metros de altura, puede verse también durante la noche desde casi todos los rincones de la ciudad. El imponente monumento será iluminado después del atardecer durante unos 10 minutos de cada hora y el espectáculo se repetirá hasta las 2 de la madrugada para deleite de turistas y parisinos.
Y Pamela Anderson tiene ahora su propio videogame, aunque al natural sigue siendo una verdadera come hombres. Atrás quedó el tiempo de Baywatch. Ahora pasó de ser una atractiva salvavidas a una intrépida agente secreta que de día es la agente 69 y de noche baila en un club de striptease. Así la voluptuosa rubia se convierte en heroína que tiene una doble vida. El 26 de junio esta serie de dibujitos podrá ser disfrutada por los niños y sus papás, por supuesto. Pero la chica exigió que, aunque sean dibujos, no haya ningún desnudo, ya que es apta para menores de 13 años. En fin, con seducción, astucia y belleza, Anderson le pone el pecho al mal. Y en Brasil todo es superlativo. ¿Cómo dudar entonces que su marcha de orgullo gay sea o más grande do mundo? Unas 800.000 personas protagonizaron una ruidosa y colorida marcha por las calles de San Pablo para celebrar uno de los festivales de orgullo gay más grandes del mundo. Gays, lesbianas y travestis le dieron colorido a la marcha acompañada de música, banderas y disfraces carnavalescos en una sonora movilización en la que no faltaron bombos, pitos y maracas. Las calles paulistas se llenaron de personas que bailaban al ritmo de samba, tecno y música disco. El Festival de Orgullo Gay de San Pablo se ha convertido en uno de los desfiles más grandes del mundo y el número de participantes es casi igual o mayor que los festivales más tradicionales como los de San Francisco, Sydney y Berlín. San Pablo es el epicentro de un movimiento cada vez más grande de gays. La ciudad alberga, con sus más de 85 bares, restaurantes y discotecas, la noche gay más vibrante y caliente de América Latina. Mientras el desfile gay es muy similar a un carnaval, los organizadores le pusieron de lema a la marcha construir políticas homosexuales a fin de presionar al gobierno a acelerar la legislación pro-gay, ya que en Brasil grupos católicos se oponen a que el Parlamento avance en la sanción de leyes para reconocer a las parejas gays y a los derechos de los homosexuales. Y de Brasil a México, donde Thalía está en el cambio. Nuevas canciones y ahora también para el público anglófono. Yes, Thalía speaking English. La mexicana decidió renovarse. Ahora la onda es cantar en español y en inglés. Y no solo eso, solamente pop le resulta aburrido. Ajá, entonces decidió incorporar otros estilos como el rock y el hip hop. En cuanto a los temas, son todas canciones de amor, de vida, con mensajes positivos. La gira mundial para promocionar esta nueva producción comenzará a finales del año en Centro y Sudamérica e incluirá Estados Unidos, Europa y Asia. Además, como si fuera poco, lanzará su propia línea de ropa y artículos para el hogar. Con tanta actividad, ¿no estará descuidando su matrimonio? Si bien hubo rumores de separación, todo quedó en la nada. Tommy Mótola, su millonario marido, dueño de Sony, la asesora, pero solo cuando ella se lo pide. En fin, una chica con carácter, talento y muchos proyectos. Dicen que hay matrimonios que no se pueden ver ni en fotos. No es el caso de David Beckham y su Spice esposa. Parece que el matrimonio Beckham hace explotar los termómetros. Hombres y mujeres levantan fiebre con las fotos que David y Victoria se sacaron para la revista Vogue de Italia. La fogosa pareja guardaba la sorpresa bajo la manga de su mediática vida y no cobraron ni un peso por la sesión fotográfica. Lo hicieron por diversión solamente. Y nosotros, para no quedar para la foto, nos estamos yendo. Los esperamos el próximo sábado a esta misma hora. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta entonces.